tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de QM Agro, el programa agropecuario de QM Noticias para toda la provincia de Buenos Aires y para todo el país. Hoy tenemos un programa muy completito, vamos a ver lo que está pasando con la política provincial, hubo un encuentro en la provincia de Buenos Aires que más allá de buen diálogo, todo, pero ha terminado con reclamos por parte de las entidades gremiales. También vamos a ver qué es lo que pasa con los cultivos, con la maquinaria agrícola y todo lo que cada sábado vemos acá por la pantalla de QM Noticias. Vamos a vender y nos metemos de lleno en esta nueva edición de QM Agro. En la parte de fierro de nuestro programa de hoy vamos a hablar de John Deere, de las novedades que tienen lo que es tractores, cosechadoras y también una parte muy interesante que pudimos conversar justamente con Fernán Sampiero, el gerente comercial de la multinacional en Argentina, que estuvimos hablando además de lo que es toda la presentación de productos, estuvimos conversando sobre un tema muy actual en lo que es agricultura de precisión. ¿Cómo se hace, ¿no?, para aprovechar toda esa información que generan los componentes de agricultura precisa? Estamos muy contentos de nuestra presencia en Agroactiva con un stand que invita a pensar grande, así como lo hicimos en Expo Agro. Y esta invitación tiene que ver con el portfolio de productos que se amplió. En materia de siembra estamos presentando la plantadora 1745, plantadora neumática con toda la tecnología de dosificación variable, de carro de semilla central y fertilizante. El tractor 9R, 420 caballos, pensado para la siembra y también para el pisado de silo de grano. Y la cosechadora S690, que es la más grande de la línea, junto con el cabezal Draper flexible de 45 pies, completan el portfolio de novedades de John Deere, más el portfolio de agricultura de precisión, que tratamos de seguir usando la creatividad para que la gente entienda de qué se trata y de qué manera la agricultura de precisión, que no se toca, con pocos componentes podés hacer más eficientes y más productivos los equipos John Deere. ¿Cómo se ramifican estos componentes de agricultura precisa? Bueno, acá atrás hemos montado un pequeño stand con especialistas y algunos monitores donde tratamos de poder mostrarle a la gente los ahorros que tiene el uso de cada uno de los componentes, ya sea en la etapa de siembra, en la etapa de pulverización, en la etapa de cosecha y en la etapa del forraje también, ¿no? Porque muchas veces es muy difícil de cuantificar, vos no lo ves a lo que el producto hace, sino que son esos hermosos chirimbolitos que vos decís, ¿y esto para qué me sirve? Y en realidad lo que hace es impactar en la economía del hombre de campo, ¿no? Con lo cual tratamos de ser bastante gráfico con el uso de videos y el uso de monitores, acompañado de gente, de especialistas que pueden asesorar al cliente y poder determinar que, por ejemplo, en una cosechadora, a través de un monitoreo del trabajo de la cosechadora, puedes ahorrar hasta $11.000 por año por cosechadora. Son costos ocultos que hoy están y la gente no los ve, y a través de un paquete de monitoreo que estamos ofreciendo a través de la red de concesionarios, que incluye la puesta a punta de la calibración de la máquina, el entrenamiento del operador, el monitoreo remoto y un informe después de la campaña, el cliente puede darse cuenta de que puede ahorrar hasta $11.000 por año por cosechadora, ¿no? Esto, Fernando, lo bueno es que están apuntando no solamente a la recolección de datos, sino a darle un uso significativo a esos datos, porque muchas veces se acumula información, pero por ahí no se sabe bien para qué usarla, no se la aprovecha eficientemente. De esta manera, por lo que contás, es como que toda esa información se puede usar de manera eficiente. Exactamente, y ahí es donde vemos que entra el ser humano, porque vemos que es mucho software, mucha tecnología, pero si ese software y esa tecnología no lo acompañamos de un servicio de valor agregado, donde haya una intervención humana, es mucha información y poca toma de decisión detrás de esa información. ¿De qué te sirve a vos tener tanta información si vas a seguir haciendo lo mismo? Vas a estar acumulando información y haciendo lo mismo como si no tuvieras la información, con lo cual creo que por ahí pasa, y por hacérselo simple al hombre de campo. Hoy cualquier productor que maneje un teléfono celular, puede hacer uso de la agricultura de precisión, porque los ingenieros también están tratando de que sea muy fácil, muy amigable, todo táctil, y bueno, de eso se trata. Te decía, las soluciones de agricultura de precisión hacen a los equipos más inteligentes, y después las soluciones financieras, ya sea a través de John Deere Financial
o del plan de ahorro previo hacen posible que mucha gente pueda cumplir el sueño de tener el John Deere, y estamos trayendo tasas de 4 años a 3.90 en dólares, que es muy fuerte, y plazos de hasta 6 años que son únicos en el mercado. Y se está terminando una campaña de soja que estuvo muy marcada por lo que fueron las incidencias del clima, pero finalmente, bueno, de acuerdo a lo que es la bolsa de cereales, se está llegando a una buena cifra de cosecha final sobre los 57,5 millones de toneladas. Y también, sobre todo, con buenos rindes. Acá lo que pasó es que los buenos rindes pudieron compensar en cierta manera todos los desastres que causó el clima. De acuerdo a lo que manifestó la Bolsa de Cereales en uno de sus últimos informes, el rinde promedio nacional en todo el país estuvo sobre los 32 quintales. Y después, bueno, el informe desagregaba por zonas. Y hay realmente, uno viendo los números, hay sorpresas y no tanto, digamos. En lo que fue el NOA, por ejemplo, el rinde medio estuvo en los 26 quintales y medio, un buen número. En el NEA, 32,9 quintales, casi 3.300 kilos por hectárea. Supera el récord de las últimas campañas, que venía en unos 27, 28 quintales. Después, uno de los números bajos justamente de la campaña estuvo en el sudeste de Buenos Aires, unos 19 quintales. Ahí unos 1.900 kilos por hectárea. Hablamos de promedios, no estamos hablando de números finales, sino de promedio. Ahí en esa zona hubo mucha afectación por lo que fueron las lluvias, muchos lotes inundados. En la zona núcleo hubo un rinde muy bueno, tanto en lo que fue zona núcleo sur como zona núcleo norte, sobre los 36,4 quintales de promedio, ¿no? Y finalmente lo que fue la cuenca del Salado, unos 30 quintales por hectárea. Así que ya con toda la superficie prácticamente cosechada a nivel nacional, ya se develó la incógnita de lo que iba a pasar con la soja, y finalmente se va a llegar a este número de estadísticas oficiales que hablaba entre 57 y 58 millones de toneladas. Faltan pocos lotes para cosechar, pero se habla que se va a llegar con tranquilidad a las 57,5 millones de toneladas. Y también hay novedades, bueno, vamos a pasar de la soja al trigo. También van a decir novedades en cosecha, no, o sea, se está sembrando el trigo, hay un 60% ya de la superficie sembrada, pero a diferencia del año pasado está habiendo muy buenas ventas a lo que es los mercados externos. ¿Qué es lo que está pasando? Con respecto al año pasado hay muchas ventas forward, hay un 181% más en relación al mismo periodo del año pasado, de 2016. Ya hay aseguradas 1,5 millones de toneladas de ventas al exterior. Para esta misma fecha, el año pasado, había unas 500.000 toneladas vendidas. Así que bueno, está habiendo interés por lo que es el cereal argentino. Tengamos en cuenta por ahí que en otros lugares se están viendo algunos problemas, ¿no?, con el tema del trigo, así que es una muy buena cifra. Y este cereal que se está empezando a vender mediante el forward va a ingresar al circuito comercial recién para noviembre de este año. Más o menos para noviembre, diciembre de este año va a empezar a ingresar este cereal que se está vendiendo por anticipado. Estamos justamente en el resumen de noticias hablando de lo que era la cosecha de soja, de toda la producción, y también hay un aspecto muy importante en lo que es el manejo de la cosecha, que es justamente el manejo en post cosecha. Una vez que el grano no sale del lote, cómo se lo almacena, de qué manera se lo guarda. Estuvimos conversando con Mauricio Santajuliana, él es un técnico muy reconocido del INTA Manfredi, especialista en temas de conservación de granos, y nos estuvo explicando cuáles son los tips, digamos, los secretos para tener un muy buen almacenamiento de este grano. El ABC en algunos casos coincide y en otros casos son diferentes para los dos tipos de sistemas. Refiriéndonos a silos convencionales, lo principal es un buen control de la humedad. Lo hablamos siempre, la humedad es el principal factor que atenta al deterioro de nuestros granos. Primero porque acelera la propia respiración del grano y de segundo porque activa el desarrollo de hongos, que es la principal causa de pérdida que tenemos de granos almacenados. Por lo tanto, controlar la humedad es imprescindible en un sistema tradicional. Con respecto a silo bolsa, se puede almacenar húmedo, pero se restringe el tiempo de almacenamiento. Yo en un sistema convencional puedo recurrir al secado, a la secaireación,
puedo recurrir a un manejo de grano donde puedo quitar esa humedad del medio y aumentar mi tiempo de conservación. En el silo bolsa no puedo hacer ninguna de esas prácticas de manejo. Puedo reducir el tiempo de almacenamiento, puedo dar una cobertura sobre la bolsa para que la radiación solar no sea incidente, no sea tan alta, y de esa forma puedo prolongar mi almacenamiento algunos días más, pero va a depender del contenido de humedad. Es meramente transitorio, pero básicamente es, controlemos la humedad, luego la temperatura. En silo bolsa no tenemos forma de hacerlo, pero paulatinamente los silos al entrar al invierno se van a enfriar y en la primavera, verano van a entrar a calentarse a mayor temperatura, menor humedad para estar en una zona segura de almacenamiento, que es lo que tenemos que tener. En un silo tradicional vamos a aprovechar las horas frías para usar la aireación, enfriar ese grano y una vez que está enfriado, como es muy mal conductor de la temperatura, no se va a calentar y lo vamos a poder tener conservado por mayor cantidad de tiempo sin tener peligro de calidad. Cuando más baja la humedad, más temperatura permite, tolera ese grano sin deteriorarse. A altas temperaturas, menor es la humedad de residuo con la cual tenemos que estar trabajando en el almacenamiento para evitar el deterioro. Con respecto a la tecnología que se usa en otros países, en el caso de silo bolsa somos país de punta. Todo lo que sea investigación, las maquinarias embolsadoras, extractoras, monotolva, silo bolsa. Hay que aclarar que el 90% de las bolsas que se usan en el mundo son producidas en Argentina y que esta tecnología se exporta a 53 países. O sea, somos el país de punta. Cuando alguien habla de silo bolsa, tenemos que tener el orgullo de decir que es argentino. Si bien no se desarrolló originalmente acá, fue una tecnología que nosotros incorporamos desde Estados Unidos. Acá fue donde se desarrollaron todas las tecnologías inherentes, tanto del embolsado, de extracción, como de monitoreo, que a través del INTA y las empresas se desarrollaron sistemas de monitoreo de dióxido de carbono. Con respecto a sistemas tradicionales, se está incorporando nuevas tecnologías y la idea del INTA con las empresas es que se siga incorporando. Hay muchas nuevas tecnologías y se puede seguir desarrollando porque, como bien decimos, son empresas complementarias. No es que un sistema de silo sustituya al otro, se complementan de acuerdo a las situaciones y la idea desde el INTA es darle al productor un abanico de productos donde pueda almacenar de mejor forma tanto lo que sea rentabilidad como calidad de granos de la mejor forma posible que se ajuste a su empresa. Esta semana, entre los hechos políticos más destacados de la agropolítica bonaerense, hubo una reunión, creo que fue la primera del año, si no recuerdo mal, entre la Mesa Agropecuaria Provincial, que está compuesta por las entidades que representan al campo, Federación Agraria, Coninagro, Carvap, o sea, digamos, entre los representantes de estas entidades y la gobernadora María Eugenia Vidal y su ministro de Agroindustria, Leonardo Sarquís. Fue una reunión en buenos términos donde la gobernadora y el ministro de Agroindustria escucharon los reclamos del sector, una reunión cordial, pero al final de este encuentro, tanto desde Federación Agraria como desde Carvap, han salido a marcar lo que han sido algunos puntos de, digamos, en los que no están de acuerdo o en los que no se evidencian mejoras. Ahí se podría manifestar un cierto descontento, sobre todo del lado de Federación Agraria. Para ver los detalles de esa reunión y cuáles son estos puntos de desacuerdo, estamos en comunicación telefónica con Jorge Solmi. Él es el coordinador para Buenos Aires de Federación Agraria. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Andrés Lobato te saluda. ¿Cómo andás, Andrés? Buenas tardes. Bien, Jorge, curioso, sí, con curiosidad para saber qué es lo que se habló en esa reunión, primero, cómo fue el clima, quiénes estuvieron. Falta un elemento que es agregar al ministro Lacunza. Ah, y Lacunza. La gobernadora pintó un panorama de la situación del sector agropecuario que en realidad no es el mismo que vemos las entidades que estábamos ahí presentes. Las entidades que estamos ahí presentes vemos la mitad de la provincia productiva bajo agua, la obra que todavía no arrancó después de un año y medio de gestión, las ayudas que no llegan, los decretos de emergencia que se demoran. Hay algunas cosas como el arreglo de rutas o algunas gestiones por parte de los jefes de fiscales que son buenas noticias. Ahora, en realidad, en lo que se refiere a la política agropecuaria, lo vemos con demoras serias. Vemos a los productores que la única política que reciben es una política fiscal, no una política agropecuaria, y desde la base de que, digamos, para el gobierno el sector está bien.
Claro, uno analiza, Jorge, uno ve las señales, digamos, el discurso del gobierno de la provincia de Buenos Aires y sus acciones y es como que hay una contradicción, porque siempre el gobierno de la provincia de Buenos Aires ha remarcado la importancia del sector agroindustrial de la provincia de Buenos Aires, que es un poco el tren que tira todo el agro argentino, pero a la hora de ver las políticas, no sé, se me ocurren algunas cosas, por ejemplo, el poco presupuesto que se le dio al ministerio, a la cartera de Sarquís, justamente, o sea, 500 millones de dólares sobre un global de 120, de pesos, perdón, sobre un global de 120 mil millones de pesos. Cuando la gobernadora Vidal dio su discurso de apertura de sesiones legislativas, por ejemplo, no nombró al campo, una presión fiscal excesiva y con poco tacto, como fue el caso del revalúo fiscal que se envió a los productores, sobre todo de zonas afectadas. La verdad que llama la atención esa simetría entre lo que se dice y lo que se hace. Bueno, eso es lo que el planteo arranca con que ellos tienen una visión de que hace 1 año y medio cuando asumieron, modificaron el tipo de cambio y cambiaron el régimen de retenciones y con eso ya está, el campo pasó a tener beneficios espectaculares y la realidad es que nosotros sufrimos un 40% de inflación en dólares, el mercado interno se cayó, la gente dejó de consumir, se bajó el consumo en leche, carne, en pollo, en todo, viene consumiendo menos. Y el campo, mucho del campo, por más que el gobierno nacional habla del supermercado del mundo, mucho del campo es para el consumo interno. Y ahí tenemos sectores muy complicados. Sí, y ahora que decís eso, Jorge, yo por ahí agregaría otra pata, que es la importación. El otro día, por ejemplo, la semana pasada estuvimos hablando en nuestro programa de lo que es la importación en el sector de maquinaria. Están empezando a ingresar fierros, o sea, una cosa es que ingresen tractores y cosechadoras, como habitualmente pasa en la matriz de fabricación de maquinaria argentina, pero otra muy distinta es que ingresen sembradoras, pulverizadoras y silobolsas. La verdad que los fabricantes están manifestando preocupación por este tema. Sin ninguna duda, ya la inversión en fierro es una inversión que hay que tomar una decisión porque son todos muy caros. La tecnificación que se ha logrado en la Argentina es de primer nivel, pero bueno, vamos perdiendo competitividad y empiezan a aparecer de afuera. Y la realidad es que hoy hay una gran diferencia en las escalas, digamos, no todo el sector agropecuario está igual, los productores más chicos están mucho más jodidos que un productor más grande, y bueno, cuando uno analiza esto en una planilla de cálculo, obviamente ve un promedio. El promedio que hace que mientras los de arriba están bien, los de abajo se funden. Entonces, para la sociología rural, para la economía rural, ese tipo de plancha de cálculo no sirven, porque cada vez vamos a tener menos productores. Eso ya lo vimos en los años 90. Ahora nos ofrecen, nos están ofreciendo créditos. ¿Sí? ¿Unos créditos para qué? Si no tenemos rentabilidad. Al no tener rentabilidad y vos sacar un crédito, ¿con qué lo pagás? Con otro crédito, porque no tenés plata. Entonces empieza una espiral de endeudamiento y terminamos igual que en los 90 con 100.000 productores menos. Claro, y no es lo que nosotros queremos. Entonces nosotros lo que queremos es tratar de coincidir en la visión sobre la provincia. No hay un solo sector agropecuario, sino que hay varios, por regiones, por actividades y por capacidad productiva de cada uno de los actores. Y esto es lo que la provincia no entiende o no quiere entender. Sí, Jorge, siempre el tema de la diferenciación de escalas es algo que has remarcado constantemente, bueno, en todas las charlas que hemos tenido y en tu discurso en general. Digamos, entre las entidades que estaban presentes en esta reunión, ¿hubo algún reclamo unificado por las 3 o 4 partes que estuvieron? En esto coincidimos todos. Coincidimos de que la visión que tiene el sector el gobierno provincial no es la visión que tiene el sector las entidades. Tenemos una visión muy distinta. Había productores del sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Te cuento una anécdota. Uno de los productores, el representante de Coninagro, le plantea, dice, yo para empezar a ganar plata con el trigo tengo que sacar 2.700 kilos por hectárea. En 80 años que tiene mi padre y de un luego seguí yo con la explotación, ¿sabes cuántas veces superamos los 2.700 kilos? 7 veces. 7 veces en 80 años. Sí, no es una zona que se caracterice por buenos rindes en trigo, además. Claro, no, es una zona del sudoeste de la provincia. Digo, pero también hay productores ahí, ¿eh? Sí, sí. Cada vez menos, pero los hay. Bueno, entonces eso es lo que le planteamos nosotros. Y cuando hablamos de políticas diferenciadas, nosotros hablamos de políticas universales, porque por ahí, con estos temas de las inundaciones, fueron y atendieron a un productor en particular. Es más, la gobernadora fue para y anunció de que a una damnificada que tenía un kiosco lo repusieron al kiosco. Pero bueno, esa damnificada del kiosco que lo repusieron al kiosco por la inundación es una de 3.500 damnificados que hubo en Pergamino. Sí, entonces, la política tiene que ser universal, no singular y con el dedo. Ya pasamos políticas
de asignaciones de beneficios con dedo, que no queremos volver a eso. Vos sí, vos no, de acuerdo si me cae simpático, si hacemos negocio o lo que sea. Y eso no queremos, la política tiene que ser universal, es decir, quien merece la ayuda la tiene que recibir, y quien no merece la ayuda no la tiene que recibir. Sí. Es así. Mira, sí, Jorge, otra consulta que te quería hacer, ¿no? Siempre una de las frases que se escuchan post reunión con el gabinete de Vidal es la dureza del ministro Lacunza, es como hablar con, lo que han dicho, ¿no? Es como hablar con una pared en cierta manera. ¿Ayer se percibió esa sensación? Ayer, Yo no digo que sea duro reunión. Lacunza, para mí es necio. Sinceramente, una persona que no tiene el más mínimo interés de tener empatía con el prójimo no puede estar al frente de un ministerio con esa digamos, un ministerio de esa característica. La provincia de Buenos Aires está en crisis por donde mires, los autónomos, las pymes, en todos lados está en crisis y no puede tener una persona que no tenga empatía con el que tiene sentado adelante. Sí, tiene que tener un ministro con empatía, y nosotros hemos tenido ministros con empatía en la provincia de Buenos Aires, y que han sacado a la provincia de Buenos Aires adelante. Yo creo que el diagnóstico y el posicionamiento de Lacunza la va a llevar a la gobernadora a cometer serios errores, y lo más triste, ¿sabe qué es? Que a Lacunza no lo eligió nadie, no tiene un solo voto, lo eligió solamente la gobernadora. Sí. A mucha gente que la votaron, como por ejemplo los dirigentes del agro, que todos los que estamos ahí llegamos por una situación electiva y nos eligen los productores, no se nos puede tratar del modo que nos trató la Lacunza. Sí, quizás, esto ya a título personal, ¿no? Y haciendo especulación, pero quizás Lacunza dice todo lo que la gobernadora no puede decir. Quizás sea esa la situación, no sé qué te parece. Yo no quisiera que la gobernadora en su lado oscuro tenga que decir las cosas que se dijeron ayer. Realmente me parece que en ese camino vamos a una provincia para muy poca gente y no sé qué vamos a hacer con todos los que están afuera de ese proyecto. Sí, uno analizando la política, digamos, que está teniendo ese sector agropecuario, creo que prima el corte recaudatorio, Jorge. Ellos plantean un sistema en el cual tienen serios gastos y hay que cubrirlos. Ahora, nosotros, vos sabés que en la Federación Agraria tuvimos un dirigente que fue icónico para la Federación Agraria, que era Humberto Bolano. Sí. Y él planteaba, cuando nos referíamos a las cuestiones tributarias, y el campo no es que no quiere pagar los impuestos, no quiere ser el primero de la fila. Y yo te planteo, por ejemplo, en Pergamino, en mi ciudad, el boliche que funciona prácticamente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, lleno de gente, ¿sabes cuál es? El bingo. ¿Por qué no le van y le cobran impuestos al bingo en vez de cobrarle los impuestos al kiosco? Del mismo modo, los impuestos al kiosco, a un chacarero o un autónomo. ¿Entendés? Sí, Eso es lo que nosotros notamos que hay diferencia. Y yo creo que hoy todavía en el sistema recaudatorio hay enorme inequidad contra aquellos que tienen mucho para pagar y contra aquellos que tenemos mucho menos para pagar, pero no solamente se nos aumenta la presión fiscal, sino también hay una persecución permanente. Te llegan a tu domicilio electrónico. Vos pensás que hay muchísimos productores que no tenemos conectividad. Yo, por ejemplo, el domicilio del ARBA me lo maneja el contador porque yo no tengo muchas veces conectividad. Porque uno vive en el medio de la nada. Bueno, te llegan las intimaciones a los correos electrónicos, ¿no es cierto? Al domicilio electrónico. Sí, Como un productor de edad se entera de que le llegó un revalúo y que tiene 10 días para contestarlo si le llega al domicilio electrónico. Esa falta de empatía, esa falta de querer solucionar el problema al ciudadano y solamente ir a buscar la recaudación, es lo que nosotros pretendemos revertir con otras proposiciones. También, Jorge, ha sido... Y cuando hablamos de eso, cuando hablamos de lo que sucede, con el interior, es advertirles de que hay en el interior industrias que crean progreso y hay actividades que traen solo perjuicios, porque a mí no me vas a decir cuál es el beneficio de un bingo, qué beneficio social trae un bingo a una sociedad. Entonces, bueno, eso debe estar castigado tributariamente, no solamente recaudatorio, con un fin recaudatorio, debe estar vetado por la sociedad de manera recaudatoria. Jorge, en tanto que actividades que dan laburo tienen que estar promocionadas. Contanos, Jorge, bueno, por último, la verdad que está bastante claro la postura de Federación Agraria. Contame, bueno, cómo va a seguir si hay un cronograma de reuniones, se van a juntar con Vidal. El 14 de julio tenemos una reunión de mesa tributaria. Esperemos llegar a esa reunión despojados de estos contradichos de estos días y que cambie la visión de quienes se sienten por parte del gobierno en esa mesa tributaria y encontrar, como ellos dicen, la diagonal que nos sirva a todos los bonaerenses. La verdad,
tengo fe de que eso suceda, lo que sí no tengo esperanza que eso suceda, porque realmente la situación que planteó la Cruz ayer da una asociación todo lo contraria. Se lo planteé en ese momento, le dijimos, digamos, quienes representamos la entidad, la verdad que no da ganas de concurrir y de constituir esa mesa por parte de nuestra entidad si la posición del oficial del Ministerio de Economía es la que usted trae. Claro, está bien, Jorge. Bueno, vamos a ver en un par de semanas qué es lo que ocurre con este tema. Así que, bueno, como siempre, Jorge, esperemos que sean mejores noticias. Muchas gracias y muy claro tu testimonio, como siempre. Bueno, vamos a seguir en contacto por este tema. Un gusto enorme. Buenas tardes. Y con estas declaraciones y este análisis de Jorge Solmi de Federación Agraria, nos despedimos de una nueva edición de QM Agro por aquí por la pantalla de QM Noticias. Si quieren seguir las alternativas del programa y de esta entrevista en particular, nos pueden visitar en nuestra fanpage de Facebook, en Twitter en QM-agro. Ahí pueden ver el programa y todas las alternativas que semana a semana les ofrecemos por la pantalla de QM Noticias. Que tengan un buen fin de semana, un agradecimiento a la gente de La Tranquera que siempre me deja elegante, aunque acá atrás se me ríen, pero es la verdad. Así que nos vemos la próxima semana, que la pasen lindo.